programa hoy. En fin, estas vitaminas funcionan como cofactores de múltiples procesos enzimáticos. No puede haber hipervitaminosis con vitaminas hidrosolubles porque se excretan en vía renal y no tienden a acumularse en el cuerpo. La mayoría, no todas, algunas sí, como el ácido fólico y la vitamina B12, que sí se acumulan en gran cantidad en el hígado, pero otras, la mayoría se excretan vía renal. Lo que sí puede haber es toxicidad de alguna de estas vitaminas, o sea que ustedes consuman una alta dosis y le produzca una reacción tóxica aguda. Bien, eso sí puede ocurrir. Entonces vamos a hablar de la vitamina B1. Vitamina B1, ¿cómo se llama la vitamina B1? Tiamina. Thiamine, ¿verdad? La tiamina forma cofactores, el thiamine pyrophosphate, que forman cofactores para algunas enzimas como son la PDH y la alfa kiroglutarate dehydrogenase, que son enzimas que comparten, y la branch chain aminoácido dehydrogenase, que son enzimas que comparten el mismo grupo de coenzimas, necesitan todas el mismo grupo de coenzimas, que son la vitamina B1, B2, B3, B5 y ácido lipoico. Todas estas enzimas necesitan eso, y eso deben de recordarlo. Deben saber qué vitaminas necesitan esas enzimas. Entonces, la tiamina usualmente, o sea, la tiamina la adquirimos en diversos nutrientes. Usualmente la deficiencia se ocurre en personas que tienen desnutrición crónica, en pacientes alcohólicos, por ejemplo, y en pacientes en los cuales tienen inanición por un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, puede ser pacientes que tengan hiperemesis gravidarum, en los cuales, debido al vómito, náusea, esas mujeres pueden desarrollar déficit de tiamina. Y en pacientes alcohólicos crónicos, que es lo más común que tenemos, que me puede producir un déficit de tiamina, tanto por la inanición como porque el alcohol per se me impide la función de la enzima, de la vitamina. Entonces, los déficits de vitamina, de tiamina, van a producir tres cosas características. Una es el beriberi, que tenemos dos tipos, que es el beriberi húmedo y beriberi seco. El wet beriberi es una cardiomiopatía dilatada, un dilated cardiomyopathy. Se dice húmedo porque una cardiomiopatía dilatada por el heart failure se acumula líquido, hay spacing de líquido. Eso lo veremos más adelante, cómo ocurre eso en el heart failure. Y el dry es polineuropatía, o sea, neuropatía periférica. Entonces, eso es esencialmente el beriberi. Ocurre un déficit de tiamina. Tenemos el Wernicke encephalopathy y el Korsakoff syndrome. Entonces, esto es degeneración de los cuerpos mamilares, y se lo estoy señalando aquí porque deben de tener pendiente esa imagen, deben de poderla identificarla anatómicamente tanto en un slide patológico, o sea, en un corte gross de gross anatomy, o sea, un cadáver, como en un esquema, como en cualquier parte que se lo presenten. Deben de poder identificarlo. Esa estructura es bastante testeada.
Nosotros entraremos en detalle, obviamente, en toda esta estructura anatómica en la parte de neuro. Pero por ahora deben de recordar que estos dos síndromes son producidos por daño a los cuerpos mamilares, y el Korsakoff síndrome también produce daño talámico, afectando la vía del sistema límbico. Entonces, el Wernicke encephalopathy produce daños característicos. Estos daños son, por ejemplo, la ataxia debido a afecciones cerebelosas, que también se acompañan con nistagmo horizontal siendo el movimiento rápido, alternante de los ojos. Oftalmoplegia, que eso es debilidad en los músculos oculares. Esas son las manifestaciones clínicas clásicas. También produce amnesia anterógrada. Entonces, eso es reversible. Lo que deben de tener pendiente, y eso veremos por qué más adelante en metabolismo, es que esto ocurre cuando un paciente tiene un síndrome alcohólico agudo, un episodio, un binge drinking episode, que haya consumido mucho alcohol y no se le repone tiamina antes de dar la glucosa, porque si damos glucosa antes de dar la tiamina, ¿qué pasa? Necesito utilizar el PDH en la vía glucolítica, y eso me precipita el Wernicke encephalopathy, porque no tengo thiamine. Bien, entonces hay que siempre reponer el thiamine antes de dar glucosa para evitar el Wernicke encephalopathy. Siempre reponer el thiamine y otras, reponer las vitaminas del complejo B en general antes de dar glucosa. Entonces, si el consumo de alcohol continúa, o si damos la glucosa sin dar la tiamina, podemos eventualmente producir un Korsakoff síndrome. En el Korsakoff síndrome tenemos ya demencia, tenemos amnesia per se, tanto anterógrada como retrógrada, y tenemos confabulaciones, que eso es algo clásico del síndrome de Korsakoff. Las confabulaciones son esencialmente ideas que la persona crea para llenar espacios en el déficit de la memoria que tiene. O sea, debido al déficit de memoria que le produce la misma enfermedad, la persona crea ideas para llenar ese espacio de ese déficit de memoria. Por ejemplo, si ustedes fueron con el paciente, ayer fueron con el paciente al supermercado, el paciente olvida este recuerdo de que fueron al supermercado y lo que dice es que fueron al parque. Entonces esa idea se hace real en el paciente, y ellos la defienden. No, nosotros fuimos al parque, nosotros no fuimos a ningún supermercado, yo lo recuerdo que fuimos al parque. Eso se llama confabulaciones. Bien, claro. Sí, señor. Ok. Señor. Estas confabulaciones que tú dices se pueden encastillar como delirio. ¿Quién es que está hablando? Luis. Ok. No per se, porque el delirio per se es una alteración en la vigilia. Los pacientes en los delirios per se lo que tienen son episodios de irritabilidad, episodios de agresividad. Bien, no son delirios per se. Delirio y demencia son otras cosas. Ok.
Ok. Entonces, pero básicamente, o sea, en el delirio hay alteraciones de la capacidad cognitiva, pero son transitorias. Pueden tener alteraciones en el estado de la conciencia, irritabilidad y agresividad, especialmente cuando en horas más tardías de la noche. Eso es lo que caracteriza los delirios. Allá las confabulaciones per se no presentan esa clínica, sino lo que yo les mencioné. Ellos crean básicamente una nueva realidad para llenar los vacíos de memoria que le produce la enfermedad. Bien. Sí, señor. Ok. Entonces, eso es síndrome de Korsakoff. Ok, Entonces, una pregunta, loco. ajá. Voy a pasar ya para la siguiente. No, dímelo. Sí, pero dímelo. Ah, yo leí en First Aid que hablaba de los cuerpos mamilares, hablaba de un daño como en la parte media del núcleo del tálamo, en la zona medial, dorsal, pero no especificaba como más clínica de la que tú dices. O sea, ¿eso está en el apartado de neuro o tú la estás diciendo en otro libro? Eso aparte, el tema de este tema se toca en varias partes. Este tema se toca en varias secciones. Sí, en varias secciones aparece el mismo tema. Ah, está chévere. El neuro te lo mencionan también. Ah, ok. Pues yo voy a leerlo de ahí también. Hacer flashback. Ok. No, bueno, para hacer flashback tiene que leerlo, ¿verdad? O sea... Bueno, sí, es lo mismo. En fin. Entonces, bueno, señores, entonces miren, el Vitamin B2, por cierto, hola Zaira, ¿qué es lo que? ¿Todo bien? ¡Hi! Hi. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vamos a ver si sale bien el video de hoy. Pero en fin, yo estoy trabajando en eso. Yo estoy probando un nuevo programa. A ver si lo logro hacer funcionar. A ver si me da mejores resultados. Pero en fin, continuamos con Vitamin B2. Vitamin B2 es la riboflavin. La riboflavina per se también se produce en síndromes de inanición crónica, desnutrición crónica, y va a producir la sintomatología que vemos acá, que eso es queilitis. Eso es lo clásico, queilitis, glositis, y produce neovascularizaciones corneales, o sea que aparezcan vasos sanguíneos en la córnea, dentro de la córnea, y va a producir un síndrome faríngeo también, no especificado, una inflamación, una faringitis. Entonces, esas son las manifestaciones clásicas de deficiencia de vitamina B2. La vitamina B2 per se participa o es parte de lo que son los flavin mononucleotides, que también son transportadores de electrones, o sea, igual que los NAD y NADH, funcionan también transfiriendo electrones en diferentes enzimas. Bien, las mismas enzimas que mencionamos, donde se encuentra B1, también se encuentra B2, y la succinate dehydrogenase también tiene B2 y necesita, recibe el flavin adenine cuando está de esta forma, o sea, cuando está reducido lo recibe. Bien, recibe los hidrogeniones, recibe los protones en la cadena de transporte de electrones. Entonces, eso es ya con relación, eso es lo más importante con relación a riboflavin. Entonces nos movemos. Vitamin B3.
Vitamin 3 es el niacin. Importante, viene del tryptophan. Eso tiene su importancia ahora. Las causas de niacin deficiency es una dieta a base en el corn, una dieta a base del maíz, porque tiene tanto bajo niacina per se como bajo triptófano el maíz. El goat milk también tiene bajas cantidades de ambos, de tanto el aminoácido que lo deriva como de la vitamina per se. También en el carcinoid syndrome. El carcinoid syndrome es un síndrome de las células enteroendocrinas que secretan o que sintetizan mucha serotonina. Entonces la serotonina viene del triptófano, 5-hidroxitriptamina viene del triptófano. Entonces el niacin viene del triptófano también. Entonces cuando ustedes tienen un síndrome carcinoide, todo el triptófano va a hacer síntesis de serotonina y por ende bajan los niveles de niacina. Y por la disminución de los niveles de niacina, entonces se producen las manifestaciones clínicas de pelagra. Bien, la última causa, vamos a la clínica ahora. La última causa es el Hartnup disease. El Hartnup disease es por una deficiencia de transportadores de aminoácidos neutros que se encuentran tanto en el intestino como en el proximal renal tubule. Entonces, esencialmente lo que ustedes tienen es que las células, o sea, el triptofan necesita estos transportadores para poder pasar a las células, a los enterocitos y eventualmente al sistema. Sin la presencia de estos transportadores, eso se pierde, el triptófano en las S. Por ende, eventualmente no tengo niacin. Por ende, en la enfermedad de Hartnup también cursa con la clínica de pelagra. Aparte de pelagra, también tiene cerebral, signo cerebeloso, o sea, daño cerebelar, dígase ataxia, por ejemplo. Entonces, en la pelagra, per se, la deficiencia de niacina te produce clásicamente las 4Ds, las 3 o 4Ds. Dermatitis, que es una dermatitis que se presenta en zonas expuestas a la piel. Miren cómo a ese paciente se le ve una franela dibujada, porque la dermatitis ocurre en las zonas expuestas, en los brazos, en el cuello. En el cuello eso recibe el nombre de casal necklace, de collar de casal. Entonces, dermatitis en zonas expuestas de la piel, diarrea, demencia, o sea, pérdida de las capacidades cognitivas, del aprendizaje y de la memoria. Y eventualmente puede conllevar a la muerte si no se trata, si no se corrige el déficit de vitamina. Bien, entonces eso es pelagra, eso es lo clásico de pelagra. Entonces, el niacin per se, la niacina per se en la célula tiene función, sabemos, de formar el nicotine adenine dinucleotide, el NAD y el NADP, que también reciben protones, reciben electrones, ¿verdad? Y pueden transferirlo pueden transferirlo a la cadena de transporte de electrones eventualmente para formar ATP. Son agentes que participan, todas las deshidrogenasas usualmente utilizan NAD para formar NADH, para transferir los protones y generar NADH. Bien, entonces esa es la función que tiene.
Una pregunta. Dímelo. Esa es la cadena oxidativa, ¿verdad? Perdón. La cadena oxidativa, esa es, ¿verdad? ¿Tú dices la cadena de transporte de electrones? ¿O la fosforilación Exacto, oxidativa? sí. La fosforilación oxidativa. Ok, la fosforilación oxidativa lo que habla es de fosforilación, de generación de ATP utilizando oxígeno. Bien, Okay. eso lo veremos cuando hablemos de ciclo de Krebs y de cadena de transporte de electrones. Ah, está bien, está Fosforilación bien. oxidativa per se. Ah, chévere. Entonces, ahora mismo yo lo que quiero que ustedes veamos la clínica, las correlaciones, pero eventualmente todas esas vitaminas las vamos a ver en el contexto bioquímico cuando hablemos de metabolismo per se. Lo vamos a ver en el contexto de bioquímica per se. Entonces, la niacina también tiene un uso farmacológico. Ella se utiliza en altas dosis para aumentar el HDL y también para disminuir los niveles de la lipoproteína A, que está asociada también a efectos cardiovasculares, efectos ateroscleróticos per se y síndromes cardiovasculares. Entonces es la única que disminuye la lipoprotein A. Entonces, para aumentar el HDL y para disminuir lipoprotein A, para eso se puede utilizar niacina en alta dosis. Entonces, un efecto adverso que puede producir skin flushing, y ese skin flushing es mediado por prostaglandinas. O sea, la niacina produce prostaglandinas a nivel cutáneo, induce la producción de prostaglandinas, y eso me produce el flushing of the skin. Entonces, esto yo lo puedo corregir disminuyendo la producción de prostaglandina, o sea, dando un inhibidor de ciclooxigenasa. Dígase aspirina, por ejemplo. Puedo utilizar cualquier NSAID, pero en el contexto de un paciente cardiovascular, por ejemplo, cuando se utiliza en conjunto con aspirina, entonces ya me disminuye este efecto adverso. También disminuye la excreción de ácido úrico, por ende puede precipitar gota. Bien, puede precipitar gota. También tiene otros efectos adversos, por ejemplo la generación de úlceras, úlceras pépticas, etcétera. Entonces eso es el uso per se farmacológico de la niacina. Entonces, continuamos. Miren, vitamina B6, que es la piridoxina. La piridoxina también participa en muchas reacciones enzimáticas. Una importante que deben de recordar es en la aminolevulinate synthase, que es la primera enzima que participa en la síntesis del grupo M. Bien, en la ala sintasa, que es la primera enzima que participa en la síntesis del grupo M. Entonces, ella necesita vitamina, el B6, esa enzima. Es importante, porque la deficiencia de vitamina B6, eso explica por qué puede producir anemia sideroblástica. La anemia sideroblástica es por o una deficiencia congénita de esta enzima o por una deficiencia de vitamina B6. Entonces, la deficiencia de vitamina B6 te disminuye entonces la síntesis del grupo M. Y como no hay síntesis del grupo M, ¿qué pasa? El hierro no se utiliza. El hierro que tenemos en nuestras reservas de hierro no se van a utilizar, o sea, en la ferritina,
Ese hierro no se va a utilizar para la síntesis del grupo M, y por ende lo que hace es que se acumula en las mitocondrias, y eso me produce este anillo de mitocondrias que se ve aquí. Esto se llama un sideroblasto en anillo, un ring sideroblast, que es una célula precursora de eritrocito, pero que tiene ese anillo de mitocondrias llenas de hierro. Bien, eso es la única, eso es característico. O sea, una anemia, ustedes van a tener una anemia per se, una disminución de la hemoglobina, ¿verdad? Porque no tenemos M, pero el hierro va a estar elevado en la sangre. El hierro per se, el hierro libre. Eso es clásico. O sea, eso es clásico de anemia sideroblástica. Entonces, eso deben recordarlo. La vitamina B6 per se, la deficiencia, una deficiencia común, aparte de la inanición y de la desnutrición crónica, etcétera, una deficiencia común es la isoniazida. Se utiliza como parte del RIPE, ¿verdad?, en el tratamiento de tuberculosis. La isoniazida tiene la capacidad de bloquear la generación de la forma activa de la vitamina B6. La vitamina B6 es la piridoxina. La forma activa es la piridoxina fosfato, el pyridoxal phosphate. Entonces, la pyridoxine kinase es la enzima que genera, las quinasas son enzimas que agregan grupo fosfato. Entonces, la isoniazida inhibe la pyridoxine kinase, por ende no se genera la forma activa de la piridoxina, el pyridoxal fosfato, y por ende entonces no se pierde su función en este caso. O sea, pierde su función, no funciona la síntesis, la aminolevulinic acid síntesis. Por ende te lleva a anemia sideroblástica. Bien, entonces esto también explica los seizures. El isoniazid lo que hace, o sea, como no hay vitamina B6, el ácido glutámico, el glutamic acid, se puede convertir en GABA por un glutamic acid decarboxylase, una decarboxilasa de ácido glutámico, lo convierte en GABA. Esto necesita vitamina B6. Entonces, sin vitamina B6, el ácido glutámico, el glutamato, ¿verdad?, el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, sin vitamina B6 no hay GABA. Entonces se va a acumular el glutamato. Entonces esos son los ingredientes para seizures. Muchos neurotransmisores excitadores, pocos neurotransmisores inhibidores. Entonces, seizures, sideroblastic anemia, peripheral neuropathy, también por deficiencia de vitamina B6. Bien. Ok. Entonces continúo. Vitamina B7, esa es la biotina, biotin. Entonces, la biotina clásicamente es unida, o sea, esquelada por la proteína avidina que se encuentra en los raw eggs, los huevos crudos. O sea, eso puede ocurrir. Clásicamente se describe la hipoglicemia en los británicos. Entonces, miren cómo que va esa historia.
La biotina es parte de la enzima que se llama piruvato carboxilasa. O sea, todas las carboxilasas necesitan biotina. Hay 3 carboxilasas importantes que ustedes deben de tener pendiente: la piruvato, la pyruvate carboxylase, está la acetil-CoA carboxylase y la propionil-CoA carboxylase también. Esas enzimas, todas esas las vamos a ver en su contexto eventualmente. La propionil-CoA carboxylase. Entonces, la pyruvate carboxylase es esencial para generar oxaloacetate para la gluconeogénesis. Entonces, ¿cómo dice? La historia va de la siguiente manera. Los británicos, por alguna razón, cuando cocinan los huevos, no lo cocinan mucho, sino que se lo comen esencialmente crudos en la mañana, antes de ir al trabajo. Entonces ellos se comen todos esos huevos crudos en la mañana. Esos huevos crudos tienen avidina, se unen a la biotina, se disminuye la biotina. Entonces, ¿qué pasa? No hay piruvato carboxilasa, no está funcionando, no hay oxaloacetato, por ende no hay gluconeogénesis, y ellos sufren hipoglicemia. O sea, entran en un tapón en la mañana para llegar a su trabajo, y de camino al trabajo le da hipoglicemia. Bien, y eso debido como el fasting hypoglycemia, algo así. Básicamente sí. Le da hipoglicemia porque no pueden, porque sin biotina no tienen pyruvate carboxylase y por ende no pueden hacer gluconeogénesis. Entonces ellos les da hipoglicemia secundario a eso. O sea, la deficiencia de biotina per se te puede producir hipoglicemia. Entonces, eso en el caso del pyruvate carboxylase. Ya la deficiencia crónica de vitamina B7 te puede producir una dermatitis, que es macular, y alopecia. Eso es lo clásico. Dermatitis macular, muchas manchitas. Ok, eso es lo más esencial de la biotina. Entonces tenemos aquí vitamina B9, que es ácido fólico, ¿verdad? Folic acid. Y tenemos vitamina B12, que es la cobalamina, metilcobalamina y cianocobalamina. Entonces, estas dos vitaminas son esenciales para la síntesis. O sea, le necesitamos ¿para qué? Para sintetizar dioxythymidine, ¿verdad? Una pirimidina. Si hay una ausencia de una de estas dos enzimas, no podemos sintetizar dioxythymidine. Y vamos a ver por qué. Sabemos que la dioxythymidine requiere, la thymidylate synthase requiere ¿qué? Tetrahydrofolate. Methylene tetrahydrofolate. Y convierte el deoxy-UMP y el methylene tetrahydrofolate eventualmente en deoxy-TMP, recordando, ¿verdad? Y esto se convierte en DHF. Entonces, por esta enzima, por la thymidylate synthase, necesitamos, para que se genere esto, necesitamos tanto vitamina B12 como vitamina B9. Y vamos a ver por qué ahora. Pero es por esta reacción.
Y por esa, y cuando hay deficiencia de una de esas dos enzimas, que no, de esas dos vitaminas, perdón, que no hay producción de deoxythymidine, entonces es que voy a tener la megaloblastic anemia. Esa es la fisiopatología. La fisiopatología de esa anemia es la deficiencia de esas dos vitaminas. Y vamos a ver ahora por qué es eso. Entonces, miren, la vitamina B9, que es el ácido fólico, eso lo encontramos. La nemotenia es el foliage, ¿verdad? Foliage de verduras, el follaje, o sea, verduras. Ahí es que encontramos la principal fuente de folic acid. Entonces, la absorción de la vitamina B9 no es tan interesante, pero tengan pendiente que el folic acid, cuando se absorbe, eventualmente se va a convertir en metil tetrahydrofolate, que es la forma de almacenamiento del ácido fólico en el hígado. Bien, todo el ácido fólico que se absorbe se convierte en metil tetrahydrofolate. Eso. O sea que, Ajá. que el metil-NTHF que está ahí en esa reacción, recuerdo que dice N9, N10 metil-NTHF, realmente lo que es vitamina B9 y ya, o sea, la forma de almacenamiento. Sí, es la forma de almacenamiento, sí. Oh, ya, qué interesante. O sea, todo el ácido fólico se almacena así en metil tetrahydrofolate. Ahora bien, si tú no tienes, fíjense acá, esta enzima que requiere la methionine synthase, que convierte homocisteína en metionina, pero de paso convierte el metil tetrahydrofolate en tetrahydrofolate y lo libera del grupo metilo. Entonces, si no se desmetila, si no pierde el grupo metilo por esta reacción enzimática, entonces esto no se puede convertir en el methylene tetrahydrofolate, que es necesario para la reacción que acabamos de ver de la timidilatosintas sintasa. Entonces, esto debe de ocurrir, necesito vitamina B12 para que esto ocurra. Bien, entonces, tengan eso pendiente. Entonces, si yo uso metrotexato o metropin, pueden pasar dos cosas: mato al paciente y me quedo en el examen, porque entonces se puede confundir el diagnóstico con déjame ver, no era con Leishmania, era con orótica aciduria, era así, ¿verdad? Espérate, pero ¿qué es lo que tú estás? Espérate, no entiendo tu razonamiento. ¿A qué que tú te refieres? Tú sabes que en ese ciclo de ahí, del N9, N9N10 metilene, THF, tú sabes, después de hidroflay, de HF, tú puedes inhibir el dihidrofolato con el metrotexato, trimetropin y el otro fármaco. Y pirimetamina. Pirimetamina. Entonces, si tú tienes una anemia de este tipo, ¿verdad? No es ese los fármacos que se van a utilizar. Obvio, entonces, no, pero claro que no. Si tú tienes una anemia megaloblástica, que tú tienes una deficiencia de vitamina B9, lo último que te debe de cruzar por la mente es utilizar metotrexato. Para nada, totalmente contraindicado. El uso del metotrexato te va a producir una anemia megaloblástica. Exacto. El uso del metotrexato te va a producir, porque si tú no regeneras el dihidrofolato a THF, entonces tú no vas a tener methylene tetrahydrofolate, ¿verdad?
Una deficiencia, exacto. Y si no tenemos esto, pues no tenemos timing, no tenemos la timidilato sintasa, no va a generar timing. Por ende, tengo anemia megaloblástica. Entonces, el uso de metotrexato te produce anemia megaloblástica porque te disminuye la producción de THF. Entonces, Ok, pero ajá. es que hay otra patología ahí que se tiene que el diagnóstico es confuso, o sea, como que pueden jugar contigo en el examen con la pregunta y tú confundir el diagnóstico. ¿Cuál era? ¿No era exceso de ortigaciduria o algo así? Ok, Él ok. se refiere al tú te ortigaciduria y refieres, ornitin. tú te refieres a la UMP síntesis, la deficiencia de UMP síntesis que produce anemia megaloblástica también. Por ahí creo que va la cosa. Que hay, Ok. o sea, Se tú puedes confunde con tener. ornitin con la de la urea. Ok, mira. Exacto. Ok. Que el Vamos. versus está entre el amonio y eso. Ok, no te puedes confundir con eso. O sea, es que no puedes. Por la deficiencia, hablamos del orotic aciduria, ¿verdad? Y la aciduria orótica es o por la OTC, deficiencia de la OTC, o por la deficiencia de la UMP sintasa. Entonces, la deficiencia de la UMP sintasa eventualmente te disminuye la síntesis de pirimidina y por eso te produce megaloblastic anemia. Entonces, si tú tienes una anemia megaloblástica, yo les mencioné que cuando ustedes tienen una anemia megaloblástica que no responde a vitamina B9 o vitamina B12, es porque sugiere la deficiencia de esta enzima. Entonces, el diagnóstico diferencial es que tú vas a tener una aciduria orótica, una anemia megaloblástica con una aciduria orótica que no responde a vitamina B9 y vitamina B12, que son las causas más comunes de anemia megaloblástica. Ya, estaba ligando el concepto. Ok. Ya entendí. Entonces, sí, básicamente es eso. Entonces, no lo puede confundir. Entonces, seguimos. Entonces, ya hablamos de ácido fólico. Lo que quiero que se tengan pendientes esto por ahora, que el ácido fólico eventualmente se absorbe y se almacena en forma de metil tetrahidrofolato. Ok, entonces vamos a hablar de la vitamina B2. Vamos a hablar de la vitamina B2. Entonces es necesario que ustedes dominen todos los pasos de la absorción de la vitamina B2. Todos, porque en todos los pasos hay correlaciones clínicas. Entonces vamos a ver cómo se absorbe esta vitamina. Fíjense, la vitamina B12 lo primero es que viene usualmente en carnes, es que se encuentra esta vitamina. Se encuentra en carnes, se encuentra en el hígado, ¿verdad? Porque ahí se almacena. El hígado humano tiene 3 años de vitamina B12 y tiene solamente 3 meses de ácido fólico. Entonces tiene mucha vitamina B12, almacena mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ya ahí ustedes tienen una causa de déficit de vitamina B12 que no la están consumiendo, los vegan, ¿verdad? Los vegans o vegetarians, uno de los dos, los veganos o los vegetarianos, te puede producir deficiencia de vitamina B12. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Las glándulas salivales producen aptocorrina y la aptocorrina se une a la vitamina B12 que consumimos en la dieta. ¿Para qué? Para protegerlas del ácido gástrico, del gastric acid. Pero ¿qué pasa? Aparte de que la protegen, el ácido gástrico es necesario que esté presente para debilitar el enlace que tiene la vitamina B12 con la aptocorrina. No lo rompe, pero lo debilita y facilita su ruptura.
y eso es necesario, porque si no hay ácido gástrico, como es el caso del uso crónico de PPIs, entonces ustedes van a tener un déficit de vitamina B12 también, porque el vitamin B12 se va a quedar unido a la aptocorrina. Ok, entonces ahí tienen otra causa de déficit de vitamina B12, PPIs o cualquier patología que te disminuya el ácido gástrico. Entonces ellos van a cruzar la vitamin B12 y la aptocorrina por a través del estómago y van a llegar eventualmente al duodeno, ¿verdad? Van a llegar al duodeno. Entonces en el duodeno las enzimas pancreáticas lo van a romper el enlace. Van a romper el enlace de la vitamina B12 con la aptocorrina. Ok. ¿Alguien quiere entrar de nuevo? Ok. Entonces les mencionaba que en el duodeno las enzimas pancreáticas van a romper el enlace de la vitamina B12 con la aptocorrina. Entonces esto es necesario para que la vitamina B12 se pueda unir al factor intrínseco, que es el que es secretado por las células parietales del estómago. Bien, eso es allá en el duodeno. Eso es un error común, que pensemos que la vitamina B12 se une al factor intrínseco en el estómago. Eso no es así. Cuando la vitamina B12 llega con la aptocorrina al duodeno, las enzimas pancreáticas rompen el enlace y la vitamina B12 se une al factor intrínseco en el duodeno yeyuno. Bien, entonces, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, porque el ácido gástrico degrada a la vitamina B12 sola. Bien, por ende, ella necesita que la aptocorrina la acompañe hasta llegar al duodeno, para que no se degrade la vitamina B12 por el ácido gástrico. Bien, entonces eso es raro, deficiencia de aptocorrina. Eso es raro. Pero ya ustedes se pueden ir imaginando que si ustedes tienen un síndrome, no me sorprendería por la manera en la que tienden a elaborar las preguntas de este examen, no me sorprendería que le den una presentación clínica de deficiencia de vitamina B12 y la causa sea una destrucción de las glándulas salivales y por ende menos aptocorrina. Esto yo me lo podría imaginar. Un Sjögren, por ejemplo. Exactamente, un Sjögren, ¿verdad? Un Sjögren síndrome. O tenemos un IgG4 disease también, que se llama síndrome de Mikulicz, que es la fibrosis de las glándulas salivales. También eso podríamos decir, bueno, hay menos aptocorrina, ¿verdad? Se debe de absorber menos vitamina B12. Bueno y válido. Por lo menos teóricamente sería posible. Entonces, por eso es que tenemos aptocorrina. ¿Para eso qué sirve? Entonces, miren, aquí ya tenemos otra causa de deficiencia de vitamina B12. No hay una pancreatitis crónica, un chronic pancreatitis. Tenemos déficit de enzimas pancreáticas, déficit de enzimas pancreáticas por daño al páncreas. Entonces no se rompen ese enlace. Otra causa, no tenemos factor intrínseco. Mismo quiste, ¿no? ¿Perdón? El mismo quiste fibrosis con la deficiencia de enzima pancreática pudiera. Claro que sí. Excelente. El mismo cystic fibrosis que hablamos recientemente.
ese moco espeso ahí en el páncreas le produce la pancreatitis, eventualmente sí. Entonces miren por qué que se complica este asunto. Y le pueden dar una cystic fibrosis con una presentación de vitamin B12 sin problema. Eso tiende a ocurrir. Entonces seguimos acá. El parietal cells of the stomach secretan el factor intrínseco. Entonces ahí ya tenemos otra causa de deficiencia de vitamina B12, que se llama pernicious anemia, ¿verdad? Anemia perniciosa, que es un trastorno autoinmune en el cual o hay anticuerpos en contra de las células parietales del estómago o hay anticuerpos en contra del factor intrínseco. Usualmente es uno de esos dos. Me parece que es como 55% más común el del factor intrínseco, pero usualmente es más o menos igual, o es por anticuerpo en contra de células parietales o anticuerpo en contra del factor intrínseco. Eso es anemia perniciosa. Eso produce una gastritis tipo 1, una gastritis crónica tipo 1, que es la gastritis que tiene a afectar el cuerpo del estómago. Entonces eso es anemia perniciosa, que es lo mismo. La anemia perniciosa eventualmente, porque te va a producir una deficiencia de vitamina B12, te va a producir una anemia megaloblástica. Entonces seguimos por acá. Ya la vitamina B12 se unida al factor intrínseco en el ilium distal. En el ilium distal va a absorberse. Bien, va a absorberse. Aquí hay receptores. Hay un receptor de megalina o cubilina, que son receptores que proteínas transportadoras que permiten el paso de otras proteínas. Esto requiere calcio para funcionar, este receptor. Y se dice que la metformina, por ejemplo, el uso crónico de metformina altera el metabolismo cálcico de estos receptores y eso te produce deficiencia de vitamina B12 por el uso crónico de metformina. Entonces esa es otra causa. Entonces normalmente el vitamin B12 y el factor intrínseco entran a la célula, o sea, es el factor intrínseco lo que le permite la unión al receptor para que la vitamina B12 pueda ir al plasma. Bien, es el factor intrínseco lo que le permite esa entrada al receptor. Entonces el receptor se encuentra... Dímelo. También entonces si hay una gastrectomía, te diría, si te quitan una parte del estómago, te llevan las células parietales también, pudiera ser otra causa. Excelente, sí, claro que sí, así mismo es. Así mismo, una gastrectomía te va a producir una gastrectomía con una conexión por Billroth o Roux-en-Y con el intestino. Eventualmente sí te puede producir una deficiencia de células parietales, por ende hay una deficiencia de factor intrínseco. Entonces les mencionaba, el receptor se encuentra en el ilium distal, por ende una afección del ilium distal te va a producir una deficiencia de vitamina B12. Dígase enfermedad de Crohn, Crohn's disease, hay afección del ilium distal. Usualmente es ilium distal ciego, o sea, colon derecho, que se afecta en enfermedad de Crohn.
Entonces, la deficiencia, o sea, el daño, la inflamación del ilium distal, eso también te va a producir una deficiencia de vitamina B12. Entonces, ya eventualmente, ya después de acá, la vitamina B12 va por la circulación portal y llega al hígado, donde se almacena. Y a partir de ahí, también pasa el plasma, como dice aquí, when needed, para la síntesis de ácido de pirimidina eventualmente, o sea, para que haga su función, que vamos a ver cuáles son las enzimas que necesitan vitamina B12. Entonces, Lance, me perdí en una parte, el calcio, ¿entra con la vitamina B12 o cómo es? No, el calcio es necesario para la función normal del canal de megalina y cubilina. Bien, el calcio es necesario para que funcione bien el canal. Entonces ahí es que viene la metformina. La metformina altera este metabolismo cálcico y por ende me altera la función del canal. Bien, entonces tenemos otras causas de vitamina B12, como es el caso del D-lactum, ¿verdad? Que es el Diphyllobotium lactum, que es un parásito que se encuentra en pescados. Este parásito crece y absorbe la vitamina B12 también, y eso te puede producir deficiencia. Entonces, esa es la absorción de la vitamina B12, deben de dominarla todos esos pasos y las correlaciones, porque eso, si no se aprenden las correlaciones, o sea, con que ustedes entiendan qué se necesita, deben de saberlo con detalle en cada paso para la absorción, ustedes lo pueden deducir. Bien, lo pueden deducir. Se necesita enzima pancreática, no hay enzima pancreática, pues va a haber deficiencia. No hay célula parietal, va a haber deficiencia. No hay ilium distal, va a haber deficiencia, etcétera, etcétera. Bien. Ok. Nice. Entonces, señores, miren. ¿Qué tenemos aquí? La función. Eso fue la absorción solamente. Vamos a ver la función del vitamin B12. La función. Hay dos enzimas que necesitan vitamin B12. El methionine synthase y el metilmalonyl-CoA mutase. Esas son las dos enzimas que necesitan vitamin B12 en el organismo. Entonces, yo les mencioné algo. Miren, acá, eso viene del folic acid, el metil tetrahidrofolate. Entonces, miren qué es lo que hace el methionine synthase. La homocisteína, este compuesto, la homocisteína, se convierte en metionina a través de la methionine synthase. Eventualmente, la methionine synthase lo que va a hacer es a utilizar el tetrahidrofolato, el metiltetrahidrofolato, y va a generar tetrahidrofolato, para liberándolo al tetrahidrofolato para que haga todas las reacciones que él realiza. Se convierta en formyl tetrahydrofolate, que se necesita para el purine síntesis, methylene tetrahydrofolate para la thymidine síntesis, etc. Entonces lo libera de su forma de almacenamiento. Por ende, una deficiencia de vitamina B12 es lo mismo que tener una deficiencia también de ácido fólico. Por eso hay que suplirlas. Cuando hay anemia megaloblástica, damos las dos cosas. Damos ácido fólico y vitamina B12, porque no podemos dar una sin la otra. Por ejemplo, si yo tengo deficiencia de vitamina B12 y yo le doy ácido fólico al paciente, no voy a estar haciendo nada, porque no se va a convertir en tetrahidrofolato. Tengo que darle a los dos. Tengo que dar vitamina B12 y ácido fólico. Ok.
Entonces, esto es importante. Esto aquí también, eso lo veremos más adelante con detalle, pero la homocisteína se convierte no en cisteína directamente, pero en cistationina por la cystathionin synthase, también la cystathionin synthase, y eso requiere vitamina B6. Entonces, señores, miren, si yo no tengo vitamina B9 o vitamina B6 o vitamina B12, yo no puedo disminuir los niveles de homocisteína que hay en el cuerpo. Necesito vitamina B9, vitamina B12 y vitamina B6 para disminuir los niveles de homocisteína. ¿Qué significa eso? La homocisteína, señores, es un compuesto que produce daño endotelial, produce activación endotelial, daño endotelial, y favorece la aterosclerosis. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Que un paciente con desnutrición y déficit de vitaminas, de esas vitaminas, tiene más homocisteína y por ende tiene predisposición a eventos trombóticos por la activación endotelial y a aterosclerosis. Bien, entonces eso también lo deben de tener pendiente. Ok. Entonces vamos a fijarnos acá. Eso es la vía del ácido propiónico. Eso lo veremos más en detalle eventualmente. Del ácido propiónico viene de acá, de hot chain fatty acids, y viene de otras sustancias, de la valina, ornitina, metionina, etcétera, isoleucina, de múltiples aminoácidos, y también de fatty acids with odd number, o sea, ácidos grasos que acaban por ejemplo en odd number, o sea 17, 15, etcétera. Una pregunta. Ajá. Es ese pathway que está ahí desde tetrahydrofolate, la homocisteína, metionina, ese es uno, ¿verdad? Y después este es otro. Ok, entonces Sí. este que estamos aplicando ahí solamente va a ser para la síntesis de pirimidina y esa cosa, y para deshacerse de la homocisteína. Exacto. Ok. Exacto. Aquí ese pathway, esta vía que está aquí es necesaria. Qué bueno que tú lo mencionas, ¿verdad? Las correlaciones más importantes son esas: convertir el ácido el metil tetrahidrofolato en tetrahidrofolato y liberarlo para que él pueda favorecer la síntesis de pirimidina, ¿verdad? La timidilato sintasa, para que funcione en la timidylate synthase, que ya la vimos. Eso es uno. Dos, disminuye los niveles de homocisteína en el cuerpo, y ya vimos qué pasa con la homocisteína. Tres, genera adenosyl methionine, y eso es importante, este compuesto, para favorecer grupos metilos a reacciones anabólicas. Por ejemplo, la feniletolamina N-metiltransferase necesita este compuesto, y esta enzima es la que convierte la norepinefrina en epinefrina. Bien, entonces esas son como las tres cosas más importantes que tiene esta vía. Bien, eso es lo que deben de tener pendiente y deben de memorizar de esta vía. Entonces esta que voy a hablar ahora, esa es otra. Entonces miren qué pasa aquí. Yo les mencioné, esto es de la vía del ácido propiónico. Eso cuando hablemos de catabolismo, de ácido graso y también de aminoácidos, la vamos a ver en detalle. Pero
metil, deben de tener pendiente que este compuesto, el metilmalonil-CoA, pues la metilmalonil-CoA mutasa requiere vitamina B12 para su función. Entonces, si yo no tengo vitamina B12, el metilmalonil-CoA se va a acumular en el cuerpo. Se va a acumular el metilmalonil-CoA. Y eso tiene dos implicaciones. Una es una implicación diagnóstica. Tiene una implicación diagnóstica porque si yo tengo una anemia megaloblástica y yo tengo el ácido metilmalónico elevado, pues ya yo sé inmediatamente que eso es por deficiencia de vitamina B12. Porque la enzima lo necesita para convertir metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Sin vitamina B12, entonces se va a acumular en el organismo. Entonces eso tiene una implicación diagnóstica. La segunda implicación que tiene es patológica, porque el ácido metilmalónico se acumula en el tejido nervioso y me produce, y es parte de la fisiopatología de esto, del subacute combined degeneration. ¿Cuál otro déficit de vitamina vimos que produce eso? La E. ¿Vitamina qué? Vitamina E. Vitamina E. Cuando vean déficit de vitamina, cuando vean esa patología, subacute combined degeneration, van a ver, usualmente la van a ver asociada a vitamina B12. Pero ténganlo pendiente que la vitamina E también lo produce. Entonces la pudiéramos diferenciar a nivel, digamos, de vitaminosa por el ácido metilmalónico ácido. Solamente me imagino que con eso uno lo hace. Sí, si te lo mencionan eso, excelente. Sí, esa sería una forma. Si tú tienes una presentación de subacute combined degeneration, que de hecho esa puede ser puede debutar con eso, con manifestaciones neuronales antes de producir la anemia megaloblástica. O sea que eso es muy tóxico para el tejido nervioso. Antes de que ustedes tengan anemia megaloblástica per se, ustedes pueden tener eso, subacute combined degeneration. Bien, entonces si te presentan esto debuta con eso, bueno, pues tú tienes dos diagnósticos diferenciales: o es vitamina B12 o es vitamina E el déficit. El ácido metilmalónico está elevado, pues es déficit de vitamina B12. Si no está elevado, pues es déficit de vitamina E. Ese sería el diferencial que podríamos hacer. Entonces, señores, el subacute combined degeneration, como vimos, en déficit de vitamina E, te va a afectar las columnas dorsales y eso te va a producir pérdida de lo que hablamos de presión, de vibración. También te afecta los tractos corticoespinales y espinotalámico, y por ende te va a producir déficit de motoneurona superior y también de dolor, de pain and temperature, de dolor y temperatura. Eso lo vamos a entender bien cuando estemos en neuro, pero deben de hacer la correlación clínica desde ahora. Bien. ¿Qué vemos aquí? Eso, señores, eso se llama un neutrófilo hipersegmentado. Los neutrófilos normalmente tienen de 3 a 5 lóbulos. El núcleo es lobulado y usualmente de 3 a 5. Aquí, ¿cuántos lóbulos vemos? Muchísimo, ¿verdad? Eso se llama que está hipersegmentado. Tienen muchos segmentos. Cuando ustedes ven eso en un blood smear, ustedes piensan en anemia megaloblástica. En anemia megaloblástica, que puede ser o por deficiencia de vitamina B12, o por deficiencia de vitamina B9, o por, vimos el caso extraordinario, por una aciduria urótica, o sea, por la deficiencia de la UMP sintasa. Frank, ya me recuerdo de lo que
decía Aníbal, que él mencionó el Leishnaige, fue del caso que yo mandé, de que como no se salvaban las pirimidinas, se sintetizaban muchísimo, entonces al sintetizarse más, como por overuse o algo así, por sobreuso, se degradaba muchísima vitamina B12 y ácido fólico, y por eso había una anemia megaloblástica, el Leishnaige, porque no había quien la salvara, las Sí, pirimidinas claro. y eso. Claro que sí. Sí, eso Qué es fácil. así como tú mencionas. Sí, todo lo que ustedes la anemia megaloblástica es por un retardo en la maduración nuclear. O sea que el déficit de todo lo que te produzca un déficit de ácidos nucleicos, entonces te va a producir una anemia megaloblástica. Como vimos aquí, el déficit es de la deoxitimidina, porque no va a haber metilentretrahidrofolate para la timidilatosinasa. Eso es lo que te produce la anemia megaloblástica en este caso. Pero el déficit de la UMP sintasa, por ejemplo, no hay ninguna pirimidina, no se sintetiza ninguna pirimidina. Pero en el caso que ustedes están mencionando, entonces no hay purinas. Lo que no hay es purinas, ¿verdad? Porque no se están salvando las purinas. Entonces, cualquier Se tiran a la déficit, maldad ácido úrico. exacto. Entonces, cualquier déficit de ácido nucleico te va a producir una anemia megaloblástica. Bien. Entonces, señores, vamos a continuar. ¿Entendieron? Hay muchas cosas de vitamina B12. Algo sobre la megaloblástica. Ajá. En Patoma yo vi un video donde ellos hablaban sobre eso y decían como que cuando hay un retraso en la síntesis, se puede decir, como para tú crear, digamos, un neutrófilo, cuando hay ¿cómo lo puedo explicar? Cuando hay una replicación de menos, las células se ven grandísimas, pero cuando hay replicación de más, se ven chiquiticas. Por eso la anemia microcítica se ven chiquiticos, porque hay muchísima producción y lo tira todito chiquito. Pero cuando hay menos, la tira grande. Eso fue como lo que él dijo, como para que lo recordemos. Ok, eso está bien. Sí, es así porque el citoplasma crece también y por ende forma células más grandes eventualmente. Entonces sí, es una buena mnemotecnia. Entonces todo claro, señores, con estos déficits de vitamina. Muy, Sí, sí, muy sí, importante. Zaira, dime. Sí, es cuidado importante eso. Estoy entendiendo. Lo único que estoy tomando mucha nota, pero I'm good, I'm here. Heavy. Si tú ves que yo no prendo el micrófono es porque yo no tengo preguntas. Ah, está bien. Luis, dímelo. Estoy bien, viejo, estoy bien, tomando nota igual que Zaira. Excelente. Está bien. Nada. Ok. Entonces seguimos, señores. Muchas cosas muy importantes. Repásenlo. Vamos a jurar que esperar que este video está bien. Déjame ver si yo lo paro aquí. Espérate. Yo voy a ver si lo paro aquí. A ver si no se me pone loco.